Buenas tardes, les saluda Natalia Arriola, eh, coordinadora del área de psicología de la Molina. Y bueno, hoy día quiero hablarles de un tema importante que es sobre el afrontamiento del estrés laboral. Entonces vamos a ir viendo un poquito la conceptualización y vamos a ir viendo también algunas pautas para poder ir manejando las situaciones de estrés. Entonces vamos a empezar con la definición. ¿Qué es el estrés? El estrés es la respuesta ante la percepción de amenaza, ¿no? Es la respuesta mental y física que tenemos ante una amenaza en cualquier situación, ¿no? Bueno, esta respuesta se da en tres fases, ¿no? Está la fase de alarma, en la que yo identifico que hay un problema o que hay una amenaza. Entonces ya me empiezo a preparar para reaccionar o para dar una respuesta. Después de ello está la fase de resistencia, que es reconocer que hay cambios que enfrentar. Reconozco los cambios, me voy preparando para los cambios, voy planificando alguna actividad para poder confrontar esta situación estresante, voy reaccionando frente a esta situación. Y la fase de agotamiento, que es el desgaste de la energía utilizada. Aquí es donde yo utilicé mis recursos para poder afrontar esta situación de estrés y por lo tanto veo que no hay una respuesta adecuada o veo que no he podido manejar esta demanda. Por lo tanto, ya mi energía se ha desgastado y entro en una situación de estrés. Entonces, esta es la definición a nivel general de estrés. Y ahora vamos a ver un poquito cómo se desarrolla el estrés, ¿no? Como ya les había comentado, básicamente el estrés se da en esas tres fases y bueno, tiene que ver también con el sujeto, con la persona, conmigo y el entorno, ¿no? Se puede desarrollar en varios ámbitos: el estrés en el ámbito familiar, el estrés en el ámbito académico y en nuestro caso el estrés en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, tenemos a una persona más el entorno, que es, como les comentaba, el trabajo, el entorno laboral. Y primero vamos a ver, para que suceda un poco este tema de un estrés crónico, es que cuando ya, como habíamos visto en la diapositiva anterior, es que ya he identificado la situación de estrés y ya he agotado mis posibilidades para poder confrontar esta situación. Entonces, ya no hay una recuperación tras un periodo continuo de estrés, ¿no? O sea, me mantengo en el mismo nivel de agotamiento y siempre va a manejarse de esa forma, ¿no? Entonces, eh, primero, para que se desarrolle este estrés, hay una evaluación cognitiva, ¿no? Hay ciertos, mecanismos, hay ciertos pensamientos que voy desarrollando también frente a la situación de estrés y cómo mis estilos de afrontamiento se van desenvolviéndose en estas situaciones, ¿no? Entonces también tiene que ver mucho sobre cómo yo voy manejando estas situaciones. Ahora, el estrés crónico puede ser amenazante y puede ser desbordante, ¿no? Entonces, amenazante quiere decir que puedo percibir la amenaza, ¿no? Puede ser que de pronto me hayan dejado haya acumulado muchas actividades para la semana y ya percibo de que está amenazando mi situación, digamos, familiar o mi situación de descanso, porque tengo que realizar, no sé, 3 informes, una preparación de algún proyecto, y por lo tanto ya percibo la amenaza de que puede influenciar en alguna de las actividades que tenía prevista y que son de descanso, ¿no? Y las desbordantes es cuando ya estoy propiamente en la situación de estrés y no lo puedo manejar, ¿no? O sea, dejo que ya se pase el tiempo de repente, por tratar de solucionar adecuadamente la actividad, y esto desborda mis capacidades y desborda mi manejo ante esta situación de estrés. Entonces se desarrolla un estrés crónico. Ahora vamos a ver un poquito más sobre el estrés laboral, ¿no? Bueno, el estrés laboral, como ya habíamos visto anteriormente, tenemos que básicamente es el sujeto más su entorno, ¿no? Entonces, eh, puede, generalmente se desarrolla por las exigencias del trabajo, ¿no? Como le había comentado, ya sobrepasan
primero nuestras capacidades y luego nuestros recursos, ¿no? O sea, puede ser que propiamente exige mucho más de las capacidades que yo tengo frente a mi actividad, ¿no? Entonces ya mis reacciones nocivas, eh, puedo tener reacciones nocivas, perdón, como reacciones físicas y psicológicas, ¿no? Al poder, de repente me dan una tarea de más demanda de la que yo puedo manejar, entonces ya empiezo a sentir malestar, empiezo a sentir rechazo, empiezo a sentir eh, poca, poca capacidad de resolver o incapacidad para resolver esta tarea, ¿no? Y los recursos también. A veces eh, las exigencias del trabajo limitan mucho los recursos que yo puedo tener o el entorno del trabajo está limitado de recursos para poder yo desenvolverme adecuadamente frente a estas situaciones de estrés, ¿no? Entonces, de repente, recursos podemos hablar eh, de un área de trabajo inadecuado, donde de repente no hay orden, donde no se pueda manejar bien o no pueda estar tranquila frente a desarrollando mis actividades laborales, ¿no? Igual, ambas nos dan reacciones o nos dan un efecto físico y psicológico, ¿no? Entonces, estas exigencias en el área laboral nos van a ir llevando a estas reacciones. Ahora, vamos a ver un poquito, vamos a hablar sobre el burnout, que bueno, fue un término que está introyectado hace ya un tiempo, que es el desgaste profesional, ¿no? Que se desarrolla, básicamente el burnout se desarrolla en un ambiente netamente laboral. ¿Y qué significa esto, no? El burnout es la pérdida lenta pero considerable del compromiso y la implicación personal en las tareas laborales, ¿no? Entonces, no necesariamente es que se dé en una sola situación o se dé en una sola, en un solo momento que yo ya no puedo manejar la situación, sino que es un desgaste progresivo de mis capacidades y de mis habilidades frente a la actividad, ¿no? Entonces ahí va a implicar las partes también el tema del compromiso frente a mis tareas y mis propias características, ¿no? Esto conlleva a tres situaciones. Una de ellas es el agotamiento emocional, la otra es la despersonalización y la otra es la falta de logro personal, ¿no? Entonces, ¿qué es el agotamiento emocional? Eh, por ejemplo, en algún momento nosotros como eh, personal que generalmente vemos pacientes tras pacientes por 45 minutos, de pronto ya el agotamiento emocional implica en que ya en mi cabeza o en mis pensamientos digo, "Ay, cómo quisiera que este paciente no llegue y pueda tener 45 minutos de descanso, ¿no? Entonces ya eh, mi, sin sin decirlo explícitamente, estoy buscando una forma de poder darme una pausa para poder manejar las actividades que conllevan la atención a los pacientes, ¿no? Entonces, ese es el agotamiento emocional, la despersonalización. Esta característica también es importante. ¿De qué trata la despersonalización? Puede ser un ejemplo, por ejemplo, en nuestro rol asistencial, ¿no? Generalmente, digamos, una modificadora de conducta, ¿no? Que siempre tiene que manejar una secuencia en su actividad diaria. Entonces, por ejemplo, saludo, me siento, escucho, sigo la actividad, salgo y trato de mantener al niño sentado y manejando mucho y implica mucho el manejo conductual del niño y de pronto ya no tengo la actitud que solía tener durante las sesiones, ¿no? La actitud de paciencia, la actitud de calma, la actitud de manejo del niño, sino que ya de pronto empiezo a cambiar mi conducta frente a la situación, ¿no? Ya de pronto ya respondo o le hablo
de un tono de voz más alto, o a los padres, ¿no? De repente ya no los trato con la paciencia que los puedo haber tratado, sino que ya con menos paciencia, con menos interés, con menos vínculo con ellos, entonces voy despersonalizando, ¿no? O sea, ya no me implico personalmente. ¿Para qué? Para evitar las situaciones de estrés o para evitar el manejo constante de las situaciones en las que tengo que confrontar. De repente, como les decía, en el caso de modificación de conducta, el llanto, el grito, entonces ya yo evito, despersonalizo y me alejo, ¿no? Entonces, la falta de logro personal. También la falta de logro personal es importante porque muchas veces se puede percibir la que mi actividad diaria o mis actividades diarias, mis tareas, em, siento que ya no tengo las capacidades para poder resolver estas situaciones, ¿no? O de repente que ya no siento que vaya avanzando más profesionalmente, que mis actividades pueden ser repetitivas y pueden ser incluso en algún momento hasta aburridas, las puedo sentir aburridas y por lo tanto siento que no tengo un logro personal, no estoy alcanzando las metas profesionales, no estoy alcanzando mis logros personales y por lo tanto, todas estas tres indicadores nos llevan ya a una pérdida progresiva de mi desempeño laboral. Entonces, esto es el burnout. Ahora, vamos a ver un poquito sobre los factores de riesgo externo, ¿no? Si bien como ya habíamos hablado un poquito ya sobre nuestras capacidades, sobre nuestros pensamientos, vamos a ver sobre los factores de riesgo externos que también pueden llevarnos a un agotamiento laboral, ¿no? Puede ser una de ellas las características de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? En la demanda del trabajo, el, lo que describe que tendría que ser mi trabajo, sin embargo, no se cumple con estas características que me puedan brindar, ¿no? Si bien yo puedo tener un pensamiento sobre qué va a ser mi trabajo, pero sin embargo, el trabajo no es como lo estaba esperando o planeando el ritmo y la cantidad de trabajo, ¿no? Entonces, la demanda de las tareas, la demanda de las acciones que tengo que hacer diariamente o semanalmente o mensualmente también es un factor de riesgo, ¿no? También hay el tema de cuidar eh, como también el tema de organizarme y poder manejar este ritmo y cantidad de trabajo, porque en nuestro caso sí, nosotros tenemos un ritmo alto de trabajo donde podemos ver muchos pacientes a diario y por lo tanto, si no puedo organizarme o no intento organizarme adecuadamente, este podría ser un factor de riesgo para poder afrontar un cuadro de estrés. Los horarios, ¿no? Los horarios laborales que se tienen que cumplir de acuerdo a cómo se van manejando en los momentos de acordar en tomar un servicio, ¿no? El salario también, de repente el salario que no está acorde a mis capacidades profesionales o a mi preparación profesional, entonces ese también puede ser un factor de riesgo. La estabilidad laboral, ¿no? De repente, no, ya esos son factores como de externos, como lo estamos viendo, como puede ser de repente que no tenga un contrato fijo, o que sea un contrato variable, o que de repente hay muchos indicadores que se podrían estar revisando constantemente en el que yo pueda preocuparme en mi rendimiento o en que pueda quedar fuera prontamente, ¿no? Y las condiciones de trabajo, que ya lo habíamos visto un poquito, el tema de las áreas adecuadas, ventilación, los espacios y todo ello también es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, estos son los factores de riesgo que, que están, que pueden afectar y llevarnos a un tema de estrés laboral. Ahora, acá hay otros factores de riesgo externo que, bueno, también hay que considerarlos para poder manejar un poquito más el tema del burnout, la infracarga de trabajo, ¿no? Que de repente mi trabajo es el volumen de trabajo está por muy debajo de lo necesario, no quiere decir de repente
yo tengo 8 horas de trabajo y solo veo 2 pacientes, ¿no? Entonces eso también puede causar en mí una infracarga, ¿no? O sea, que no pueda desenvolvérseme en el tiempo que debería desenvolverme o como quisiera desenvolverme y por lo tanto, siento que no estoy dando todos mis recursos. La infrautilización de habilidades que son las tareas demasiado sencillas para un profesional capacitado, ¿no? De repente que me asignen tareas muy básicas cuando yo tengo mayor preparación, tengo mayor expectativa frente a mi espacio laboral. La repetitividad, ¿no? Que es la escasa variedad de tareas, de repente hacer, tener actividades cíclicas, sin mucha, sin mucho cambio en el en el día a día sin mucha variable, entonces eso también nos puede llevar al estrés. La ambigüedad del rol, ¿no? Cuando no hay una información clara de lo que la organización espera de uno, ¿no? Entonces, cuando de repente no se le indica al trabajador qué es lo que realmente tiene que hacer y de repente va rotando un poquito en las actividades. Eh, el conflicto de rol, ¿no? Cuando mi rol es disonante con otro colega, ¿no? Quiere decir que de repente yo tengo un objetivo, pero sin embargo tengo que pasar algunos filtros o tengo que conversar con otro colega de otras áreas y de repente este colega no tiene el mismo enfoque que yo, no tiene la misma perspectiva y va rechazando mis proyectos, entonces ahí ese conflicto también nos puede llevar a un tema de estrés. La falta de participación, los canales de comunicación cerrados, ¿no? Que puede ser falta de comunicación con mis jefes, con mis superiores, con las actividades propias de la empresa. Entonces, estos pequeños indicadores también nos llevan a un tema de estrés. Ahora, están los factores de riesgo interno, ¿no? Ya vimos los factores de riesgo externo. Ahora vamos a ver un poquito más sobre los factores de riesgo interno. Bueno, uno de ellos es la proyección profesional. ¿Qué es lo que yo proyecto? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo tengo planificado frente a, a, a yo como profesional, a mi persona como profesional y frente a mi tarea en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis expectativas? ¿Cuáles son mis proyecciones? ¿Cuáles son mis metas frente a mis actividades laborales? De repente tengo expectativas muy altas que no necesariamente se cumplen con mi tarea, con mi trabajo, o de repente mis expectativas son menos altas que lo que me ofrece la parte laboral, ¿no? En mis relaciones interpersonales, ¿no? La capacidad de poder relacionarme con las demás personas, la comunicación, el poder eh, establecer un puente de comunicación con mis jefes, con las personas que están a cargo mío y poder tener una buena relación con ellos y con el resto del entorno también es un factor de riesgo interno, ¿no? También yo cómo me desenvuelvo con las demás personas, ¿no? Si tengo la capacidad de trabajar en equipo, si tengo la capacidad de tolerar a veces un poco el trabajo bajo presión, entonces eso es un poco más de cómo yo me desenvuelvo. El equilibrio personal laboral, ¿no? También el hecho en que yo pueda, como ya lo había mencionado, organizarme frente a mis actividades diarias y pueda tener equilibrio entre lo que yo quiero hacer en mi tiempo libre o mis actividades extra fuera del, de la empresa, como por ejemplo, no sé, descansar, ir a caminar, ir al gimnasio, pasar el tiempo con mis hijos y tener otros deberes, más la carga laboral, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una adecuada capacidad de organización para manejar este equilibrio entre lo laboral y lo personal. El manejo emocional de las contingencias, ¿no? ¿Cómo es que yo manejo los problemas o las contingencias o los problemas que se van presentando en el día a día, ¿no? Por ejemplo, em,
si hay una situación estresante, porque suele haber mucho en nuestro entorno situaciones que en el día a día se van presentando que pueden ser de un nivel de estrés alto, un nivel de estrés corto, y cómo yo lo voy manejando, ¿no? Si tengo la capacidad, y ya entramos al otro punto que es el estilo de resolución de problemas, ¿no? Si qué estilo de solución de conflictos tengo yo, si yo tengo la capacidad de solucionar un conflicto, de una manera más racional o de ver una manera más emocional, entonces va desviando mi desenvolvimiento frente a esta situación y puede haber también que no tenga estos estilos de resolución de problemas adecuados, ¿no? De repente no lo he desarrollado bien o tengo una baja tolerancia a la frustración y por lo tanto, o dejo que algunas cosas me afecten personalmente y por lo tanto se va a volver un indicador de que ya estoy pasando por una situación de estrés, ¿no? Que también es totalmente válido. Y bueno, mis valores personales, ¿no? Los valores personales que yo tengo y los valores bueno, los valores institucionales, ¿no? Entonces, ¿qué tanto mis valores personales van acorde a los valores que me da la institución? Entonces, esos también son algunos factores internos frente al estrés laboral. Ahora, bueno, desde el 2019, y bueno, incluso antes se ha ido desarrollando el tema del teletrabajo, ¿no? Eh, por el tema de la pandemia se ha habido la, la, la opción, la capacidad de poder ofrecer el trabajo remoto y el trabajo virtual, que ha sido en parte una gran ayuda para muchos pacientes, para muchas personas que tenían que transportarse, tenían que manejar estas situaciones de horarios. Si bien el tema del teletrabajo tiene muchos pros, también emergieron algunos contras, ¿no? Entonces ahí a veces suele suceder que hay el tema de la urgencia más la preocupación, ¿no? Entonces, a veces, ¿qué factores de estrés se dan en el teletrabajo, la telepresión? Es que es la urgencia de responder de repente mensajes, reuniones y WhatsApps que no son en la hora indicada, eh, que de pronto algún papá, por ejemplo, en el tema asistencial me escribe a medianoche pidiendo alguna pauta o dándome alguna indicación o queriéndome decir algo. Entonces, esto también nos conlleva a un tema de estrés laboral, ¿no? Entonces, como les decía, este es un término que casi recién se ha acuñado por las nuevas variables que, que estamos pasando, que se han ido implementando y que se van manejando, ¿no? Entonces, aquí tenemos el tema de la telepresión. Y bueno, vamos a ver un poquito más sobre la inflexibilidad psicológica, ¿no? ¿Qué es la inflexibilidad psicológica? Como les decía hace un momento sobre los factores internos, es la capacidad eficaz de resolver la tarea, la actividad o las situaciones de estrés, pero sin embargo pasa de que no lo resuelvo o que ya mentalmente voy creando una barrera para poder solucionar este conflicto, ¿no? Por ejemplo, no hay muchos factores que pueden variar en esto, ¿no? Como ya les había explicado, los externos, internos, que son situaciones que van a ir desencadenando mi inflexibilidad psicológica. Por ejemplo, pacientes que sé que tienen un proceso de recuperación más largo o que tienen un aprendizaje lento, que hay circunstancias ambientales duras en el consultorio, de repente, no sé, ambientalmente no es adecuado y por lo tanto yo no puedo desenvolverme bien. Y esta situación nos lleva a sensaciones negativas, ¿no? Como el malestar intenso, el tema de que mi paciente no avance o de repente que mi paciente tenga un mal crónico o una dificultad muy severa, me puede causar ansiedad, me puede causar tristeza, que es totalmente válido y que me dan estas sensaciones o emociones
negativa, ¿no? O de repente tengo un paciente que trabajo con él mucho tiempo, varios meses, y siento que no avanzo, entonces ya empiezo a tener sensación de incompetencia, o cuando de repente soy corregida constantemente, entonces ya empiezan a aparecer los pensamientos o las sensaciones de incompetencia, ¿no? Entonces, estas conductas, perdón, estas sensaciones nos llevan a conductas, ¿no? ¿Qué son las conductas? Como lo habíamos visto hace unas cuantas diapositivas, es el trato despersonalizado con el paciente, que ya no pongo mis características personales, mis características profesionales en mi desenvolvimiento laboral, sino ya evito, ya no trabajo como lo solía hacer. Acortar las consultas o visitas, de repente hacerlo menos tiempo para ya salir rápidamente de la situación, eh, de repente no practicar determinados ejercicios. Si yo tengo una planificación, eh, evito hacerla, o suelo repetir una cosa varias veces, que es, digamos, entre comillas, entre paréntesis, lo más fácil. ¿Para qué? Para evitar involucrarme y evitar estresarme, ¿no? Búsqueda de distractores, de repente usar el celular mientras estoy trabajando. em, Empiezo a distraerme con alguna otra actividad, y no me involucro adecuadamente en la tarea. Perdón, un momento, por favor. Entonces, esta situación, como les estaba explicando, nos llevan a consecuencias a corto y largo plazo. Bueno, las consecuencias a corto plazo son las desconexiones emocionales, el hecho de que ya no me involucro con mi tarea, con mi actividad, porque nuestras tareas demandan bastante el involucrarme emocionalmente con las personas, ¿no? El poder fijar nuestro objetivo. Nuestro trato es directo con las personas, no es en el día a día, es poder conversar con ellas, ver el sufrimiento de un padre, ver el sufrimiento de un niño, ver sus avances, ver sus alegrías. Entonces ya yo desconecto emocionalmente. ¿Para qué? Para que no tenga estas sensaciones negativas. Alivio, distracción, disminución o sea, de desconectarme ya también siento alivio, me distraigo, o se disminuye un poco mis pensamientos emocionales, ¿no? Mis pensamientos emociones desagradables, ¿no? Entonces esa es mi consecuencia a corto plazo. Si bien puedo evitar esta sensación de estrés, esa es una consecuencia a corto plazo, pero a largo plazo, ¿qué nos da? No, o sea, ya yo instantáneamente, al realizar estas conductas de evitarlas, a largo plazo me da una consecuencia profesional, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser la consecuencia? La mala práctica laboral, ¿no? De repente descontento por parte de los profesionales y de las personas que atienden. De repente ya me hacen observaciones sobre mi desempeño laboral, el incremento de malestar general, la disposición con la que suelo ir a trabajar ya no es la misma, ya de repente empiezo a llegar tarde, de repente evito asistir a algunas reuniones. Entonces es el malestar general, ya empiezo a demostrarlo conductualmente, ¿no? Y los problemas a nivel organizacional, que ya son los llamados de atención, memorándums, o lo que pueda recibir por parte de los factores externos. Ahora, aquí hay una frase importante, ¿no? No es el estrés el que nos mata, es nuestra reacción al mismo, ¿no? Como les decía, si bien hay factores externos que pueden influenciar en nuestras capacidades de afrontamiento, también nosotros mismos tenemos la forma, tenemos nuestros pensamientos, emociones y capacidades de poder resolver las situaciones estresantes. Mi disposición, mi motivación también tiene que ver mucho en este sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos, no? Eh, bueno, hay tres modelos de solución: el modelo de demanda, el de control y de apoyo social. Ahora vamos a ver un poquito sobre cómo soluciono estas situaciones de estrés laboral, y vamos a ver un poco sobre el apoyo social. Hay 4 niveles de ayuda.
Una de ellas es el ambiente laboral cordial, ayuda a facilitar la adaptación del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que ambientalmente facilito que tenga un, un buen manejo, me siento cálido, me siento recibida o me siento de repente premia en algún momento si tengo algunos avances. Entonces mi ambiente laboral es tranquilo y estable, ¿no? Donde no hay conflictos o hay apoyo por parte de los colegas o de otro personal para poder tener una ejecución adecuada de mis actividades. La comunicación interpersonal entre colegas favorece sensación de pertenencia a un grupo, ¿no? Claro, también el hecho de cómo yo me comunico con las demás personas, si yo me siento perteneciente al grupo, si hay actividades en que apoyan mi crecimiento profesional y la comunicación que me brindan o los espacios que me brindan mis superiores para poder comunicarle mis pensamientos, mis malestares o mis dudas, ¿no? Las demostraciones de aprecio las demostraciones y aprecio de afecto y que favorecen la descarga emocional, ¿no? Entonces, también, ¿no? Como les decía, a veces el tema de los incentivos verbales o el incentivo salarial nos llevan a tener mayor desempeño o mayor motivación frente a mi actividad laboral. Entonces, ellos nos dan sensación de apoyo y seguridad y van haciendo que yo me pueda sentir adaptada y pueda mm, pertenecer, ¿no? Tener un pensamiento o pertenencia a mi grupo de trabajo, ¿no? No solo es un lugar en el que voy a desenvolver o de hacer ciertas actividades, sino y en el cual yo me identifico y siento y cuido mi espacio y siento que es un espacio compartido, es como una segunda casa y por lo tanto yo me puedo desenvolver con tranquilidad en ella, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo solucionar desde donde estoy? ¿Cómo puedo solucionar el estrés desde donde estoy? Realizar pausas activas cada 90 minutos de trabajo, ¿no? Ahora se habla bastante del tema de las pausas activas. ¿Qué son las pausas activas? ¿No? Generalmente son pausas donde se llevan actividades físicas por 20 segundos en un estiramiento, camino, tomo agua. Entonces, como hemos visto un poquito nuestro rol existencial, se dan 40 minutos de terapia y 5 minutos para podemos incrementar o introyectar, perdón, esta pausa activa, ¿no? Si bien lleno mis historias, pero 5 minutos puedo caminar, tomar agua, estirarme un poco, ordenar mi espacio de trabajo, mi ambiente laboral, estirarme incluso ingresando con los niños, hacer un momento de estiramiento para que el niño también esté activo durante la sesión y esa es una de las pausas que favorecen mucho el poder liberar la carga, ¿no? Del tiempo que nosotros vamos trabajando. Comunicar sugerencias para optimizar las condiciones laborales y mejorías organizacionales, ¿no? Entonces nosotros contamos con medios de comunicación eh, abiertos con nuestros jefes técnicos, administradores, donde nos dan ese espacio de comunicación y donde aceptan sugerencias para mejorar nuestras condiciones laborales, ¿no? Entonces, la idea es también nosotros aprender a comunicarnos, aprender a manejar estos medios de comunicación para que nosotros nos sintamos escuchados y podamos mejorar a nivel laboral, ¿no? Promover y mantener el orden del consultorio, ¿no? También tiene mucho que ver el hecho en que yo tenga mi consultorio ordenado, en un ambiente con, con ventilación, eso hace que también me sienta más tranquila en mi desempeño, ¿no? Entonces, igual, un momento de repente darme un tiempo para ordenar mis actividades o cuando estoy trabajando, ordenar mis materiales para que todo esté en orden y pueda desenvolverme eficazmente. Respetar los tiempos de sesión, así como de refrigerio, entrada y salida, ¿no? Entonces, respetar los tiempos de 40 minutos, de repente a veces hay algunos papis que se extienden un poco
al conversar, al dar la retroalimentación, tratar de enseñar, educar a los padres en que los tiempos se tienen que respetar y así también como el horario de refrigerio, no continúo mi trabajo durante mi refrigerio, sino que em, empiezo a almorzar y respeto mi horario de descanso para poder desempeñarme luego adecuadamente. Y bueno, también los horarios de entrada y de salida. Ujú. Comunicar el estado emocional que uno experimenta favoreciendo la comprensión, ¿no? Entonces es importante también comunicar en situaciones en las que de repente nos sentimos un poco incómodos o situaciones que, que no se hayan podido solucionar en el área de consulta o en el consultorio con los padres, entonces ahí ya comunicar a las otras áreas para que se puedan manejar y tengan un adecuado proceso y también comentarnos, sabe que yo me siento así ante esta situación y por lo tanto ver cómo vamos otorgando una solución ante esta situación. Y bueno, realizar ejercicios de manera regular, que eso se recomienda continuamente en el día a día. ¿Para qué? Para activarnos, para tener un mejor, mayor, mayor actividad, más energía, para poder tener también esta capacidad de organización. El tema del ejercicio es muy importante para poder afrontar situaciones de estrés o de repente de mucha monotonía, ¿no? Entonces, eh, como les iba comentando, eso es como puedo ir solucionando desde, desde mí misma. También, como les había comentado, es muy importante evaluar los factores externos e internos y nosotros podemos trabajar desde nuestros factores internos para afrontar estas situaciones de estrés. Bueno, eso sería todo. Espero que haya sido de su agrado. Y bueno, muchas gracias. Buenas tardes.